Ok, entonces ahora sí, bajo la grabación, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Ya casi que estamos terminando. Como les decía en la sesión pasada, lo que queda es en realidad sesiones de práctica donde vamos a estar viendo eh, nada más ejemplos como para hacer ejercicios de lógica y cosillas así. Eh, de ahí, si ustedes me traen sugerencias de cosas que les gustaría practicar, mucho mejor, ¿verdad? Si no, entonces de ahí, yo ahí voy a ver qué ejemplo saco que no hayamos visto. PS nos dice, hola a todos. Hola PS, bienvenida. Ok, entonces, bueno, ayer habíamos quedado terminando el ejemplo de resumen de subprocesos, donde quedamos por contestar las preguntas del ejemplo sorpresa. Entonces les dije que, bueno, el caso sorpresa. Les dije que hoy entonces íbamos a estar resumiendo a partir de ahí y ese es el plan. Sin embargo, como siempre, me apego a la idea de que lo primero que hago en una sesión es preguntarles a ustedes. ¿Alguno tiene alguna duda en específica que les gustaría hacerme desde ya? Algo que hayan estado estudiando y que les esté costando. ¿Alguna sugerencia para algo que les gustaría ver en la sesión hoy? Algo que les gustaría que les esté aclarando antes de yo, no sé, iniciar a partir de donde quedamos ayer. Cualquier cosa, gente. Bueno, siempre y cuando no sea del proyecto, por supuesto, pero cualquier otra cosa relacionada a la materia, con muchísimo gusto. Recuerden que si alguno está escribiendo, porque Webex no me dice si están escribiendo, me pueden levantar la mano. Javier me dice, profe, no estuve ayer, pero cualquier cosa le digo. Ok. Michael nos dice, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Michael. Bienvenido. PS me dice, por ahora no, gracias. Ok. Vamos a ver. Bueno, ya que nadie me levanta la mano ni nada, entonces supongo que vamos bien. Entonces, démosle. Ok. Entonces, como para recordar nada más un poquito en qué habíamos quedado ayer y para los que no estaban ayer, darles nada más como la idea de a qué es a lo que me refiero que quedamos ayer. Bueno, ayer en realidad hicimos varias cosillas. La primera parte de la sesión estuve trabajando ahí, construyendo ejemplos dinámicos con ustedes, ayudándoles a practicar la lógica de matrices para ordenarlas y todo eso, y toda esa cosa. Pero en la segunda mitad nos pusimos a ver este ejemplo que es un ejemplo que he visto a lo largo de los cuatrimestres que usualmente les gusta mucho porque lo que hace es resumir en un solo menú toda la teoría de lo que son los subprocesos. Entonces, cada uno de los casos muestra ambos tipos de subprocesos, siendo procedimientos y funciones, y para cada uno con los diferentes tipos de parámetros que pueden recibir, siendo uno con parámetros nulos para referirse a que no hay parámetros, uno con parámetros por valor y uno por parámetros por referencia, y de la misma manera en el caso de las funciones excepto nulos. Nulos solamente lo tengo en procedimiento porque a fin de cuentas sería casi que lo mismo. Una función o un procedimiento con parámetros nulos sencillamente significa que es un subproceso que no recibe valores. Entonces, doy por hecho que con solo este único ejemplo abarco ambos. ¿Ok? Entonces, en lo que habíamos quedado ayer es acá, en el 6 que es un caso de un subproceso sorpresa, que es, digamos, aislado a los otros 5. Y antes de resolverse, él plantea bueno, plantea dos preguntas que usualmente a mí me gusta hacer ante, o bueno, presentarles a ustedes, los que están en la sesión, a ver qué me contestan. Y es vacilón porque a lo largo de todo mi tiempo como estudiante facilitador, porque este es uno de los ejemplos más viejos que tengo, creo que
solamente 2 estudiantes, 1 o 2, me la han logrado contestar bien, porque usualmente siempre ahí como que incurren en un cierto errorcillo. Entonces vamos a ver si hoy logramos obtener a alguien más que logre descubrir cuál es como la, digámosle, trampilla en esas preguntas. Entonces, cuando yo elijo el caso 6, aquí entramos. El subproceso del caso 6 se llama inicializa MATX y como ustedes podrán ver, a inicializa MATX lo que se le tira como parámetros son la matriz, una variable i y una variable j. Para los que no estaban ayer, si no se fijaron aquí, para decirles qué es, la matriz es, bueno, una variable de tipo entero que voy a dimensionar como matriz y j son también valores enteros. Ambos se inicializan con valor de 5 y vean que entonces lo que yo hago es dimensionar matriz según i y j. Entonces, en este caso, en el algoritmo principal, i y j me van a estar representando los tamaños máximos de mi matriz. ¿Okay? Entonces, ahora sí, si yo me voy a buscar el subproceso de inicializa matriz, aquí está. Vean que esta es la declaración del subproceso y vean que este declara su firma con los parámetros m, i y j. Para devolvernos una vez más, vean que sobre esos parámetros se está recibiendo MATX y j del algoritmo principal. Entonces ahora sí, veanla como está declarada, ¿verdad? La primera pregunta que llega y plantea mi subproceso es, este subproceso recibe 3 parámetros, siendo m, i y j. Este subproceso únicamente inicializa una matriz m que recibe como parámetro en base a sus otros 2 parámetros i y j. ¿Es un procedimiento o una función? ¿Qué tipo de subproceso es? Déjenme ver. Voy nada más a acomodar esto para que puedan ver la declaración del subproceso y la descripción. PS me dice que procedimiento. Ok. ¿Hay alguien que discrepa o todos están de acuerdo? Sí, yo diría que un procedimiento, aunque me queda una duda ahí. ¿Cuál dudilla sería, Javier? Para mí, no sé, me queda, tal vez pueda ser una función porque la podríamos, que la matriz estaría iniciando sola, pero no me queda claro aún lo de esa m, esa variable que no entiendo dónde se está inicializando. Todavía no estamos viendo cómo se está inicializando. Esa es solo la descripción. Digamos, acá la descripción te está, yo te estoy diciendo por medio de la descripción que esto es lo que va a hacer este subproceso. O sea, te estoy contando que eso es lo que estamos a punto de hacer en este subproceso, inicializar M. Pero todavía no les he enseñado dónde o cómo se está inicializando. Eh, si me dejan nada más antes de darles la respuesta, adjuntar algo adicional. PS, ¿me podrías decir por qué crees vos que es un procedimiento? O cualquiera, en realidad. Bueno, Ajá. bueno, yo pienso que es un procedimiento porque la diferencia entre función y procedimiento es que devuelve un resultado. En este caso, está haciendo el procedimiento de inicializar, pero no necesariamente tiene que devolverme el resultado. Puede quedar ahí interno y nadie más lo ve, solo lo hizo. Entonces, por eso considero que es un procedimiento, Okay. porque es cuando se realiza algo sin necesariamente eh, darme un valor de vuelta. Inclusive la inicialización simplemente puede poner todos los valores de la matriz en cero y ya está.
inicializada, aunque todavía no tenga los valores que uno quiera que tenga dentro. Es correcto, es un procedimiento. Resulta ser que tal y como nos dice PS, es un procedimiento porque lo único que está haciendo es inicializando una matriz. No tenemos un valor de retorno. Pero inclusive vean que indiferentemente de si nos fijamos en la descripción o no, es decir, en el hecho de que solamente está inicializando la matriz, vean que la respuesta está en la firma. Recuerden ustedes que una función define un valor de retorno. Y vean que inicializa matriz no tiene definido un valor de retorno. Es solamente la declaración de su nombre con sus, ¿cómo se llama? Sus parámetros. No hay retorno. Entonces, dicho y hecho, es un procedimiento. Podríamos convertirla en una función. Podríamos adjuntar un valor de retorno, qué sé yo. Podría yo ponerle un valor booleano, un lógico, digamos, no sé, como continúa. Y aquí abajo, aquí esto ahorita me va a tirar un error porque continúa, no lo voy a inicializar, pero digamos, y que no tengo el subproceso como parte de una expresión en el algoritmo principal, entonces no se asusten por el error. Pero digamos entonces, yo podría poner continúa y definir continúa como lógico. Y yo podría entonces establecer que yo voy a retornar continúa siendo verdadero únicamente cuando mi matriz se inicializa de manera correcta y como falso cuando no se inicializa de manera correcta. ¿Okay? O digamos como por ejemplo, yo podría más bien algo así como celdas quizá. Y digamos que celdas sea un entero. Y digamos que yo lo que hago es retornar en celdas la cantidad de celdas que tuvieron un valor, digamos, diferente a 0. Si yo quisiera saber cuántas celdas tienen un valor que no sea 0. Entonces yo sabría cuántas son un valor entero positivo. O inclusive nada más, digamos, si pudiéramos trabajar tanto con positivo como negativo y que yo tuviera ahí valores de ganancia, entonces, digamos, de hecho, yo podría hacer algo así como ganancia, ganancia, y yo lo que hago es que entonces voy sumando a ganancia cada valor de inicialización que es mayor a 0. Y entonces yo retorno una ganancia junto con mi matriz inicializada. Todo, por supuesto, depende del caso. Pero aquí, tal y como nos dijo PS, sin un valor de retorno, esto es simple y sencillamente un procedimiento que me va a inicializar la matriz. Ahora, la siguiente pregunta. Dice, los tres parámetros que recibe la matriz son el tamaño de filas y el tamaño de... Bueno, son el... no, sí, me perdí. Recibe el subproceso de la matriz son el tamaño de filas y el tamaño de columnas. ¿De qué manera recibe estos parámetros? Siendo por valor o por referencia. Entonces tenemos que recibe M para la matriz, I para el tamaño de filas y J para el tamaño de columnas. Los tres parámetros. ¿Se reciben por valor o por referencia? PS me dice que por referencia. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguno discrepa? ¿Todos de acuerdo entonces? Los tres parámetros por referencia. Javier me dice, no recuerdo la diferencia entre los dos. Un parámetro por referencia es un parámetro que lo que recibe es una referencia a la variable original. Eso significa que un parámetro por referencia va a modificar la variable original si es modificado. Mientras que un parámetro por valor
lo que hace es recibir una copia del valor de la variable original. Entonces, toda modificación sobre un parámetro por valor no afecta a la variable original. Entonces, ahí la pregunta. Vean el código, vean cómo está. Y, ok, PS, veo que me levantas la mano. ¿En qué te puedo ayudar? No, bueno, yo pienso, ¿verdad? Porque como puse ahí que es por referencia porque usted le dio los valores en el algoritmo principal, entonces este subproceso los está tomando desde el algoritmo principal y si usted los cambia allá en el algoritmo principal, entonces van a afectar también este subproceso, por eso digo que es por, bueno, no, ahí sería como por, ya me enredé yo sola, pero bueno, yo pensaba que es por referencia por eso, porque venían desde el algoritmo principal. Pero ahora ya que lo estoy diciendo, no estoy tan segura. Ya me enredé sola. Pero bueno, eso era lo que había originalmente pensado. Acordate que todos los parámetros se envían desde el proceso que los invoca, ¿ok? Si yo digamos, vamos a ver. Si yo tengo un proceso principal acá y dos subprocesos aquí, o tres, más bien, hagamos tres. El algoritmo principal lo que tiene de especial es que es el que controla todo el flujo del programa, ¿ok? Se inicia aquí y se termina aquí. Los subprocesos, acordate que se llaman bajo demanda, ya sea que el algoritmo principal lo llame a cada uno de ellos en diferentes partes, pero también un subproceso puede ser el invocador de un subproceso. Entonces, tenemos que este algoritmo principal puede invocar a este. Este puede que invoque también a este. Y este puede que invoque a este. De la misma manera, puede ser que más abajo el algoritmo principal ahora invoque a este sin invocar a este. Y como el algoritmo principal está invocando a este de nuevo va a invocar a este. Entonces ve que son dos caminos diferentes que siguen la cadena de invocaciones. Los parámetros, lo que ocurre es que si alguno de estos tiene un parámetro, digamos si este necesita como parámetro, no sé, un asterisco, el algoritmo principal necesita incluir el asterisco para llamarlo. Este subalgoritmo también. Si este no tiene parámetros, no hace falta. Alternativamente, si este tiene otros dos parámetros, como el mismo asterisco y un círculo, entonces este tiene que incluir esos parámetros. Entonces, los parámetros siempre vienen del subalgoritmo o algoritmo invocador para dárselos a el subalgoritmo invocado. La diferencia entre si son referencia o parámetro, acordate, tiene que ver en cómo yo envío estos parámetros. Si es por referencia, digamos si esto fuera por referencia, quiere decir que yo lo que voy a hacer es enviar una referencia al parámetro original, lo cual quiere decir que si yo modifico este asterisco, si yo digamos, no sé, le agrego aquí una mancha en este piquillo, va a afectarme al algoritmo principal. Perdón, al algoritmo no, a la variable original de invocación. Si uno de ellos no se pasa por parámetros, digamos si este asterisco no se pasó por referencia acá, perdón, por parámetros no, por referencia, porque siempre son parámetros. Si este asterisco más bien se está mandando por valor acá, eso quiere decir que lo que se pasa es una copia nada más. Por lo tanto, si yo modifico este asterisco de acá y le pongo una mancha aquí, ¿verdad? Digamos que este asterisco es este mismo, entonces también va a tener esta mancha acá. Esta modificación no me va a afectar a este, porque se pasó por valor, no por referencia. Entonces, el tipo de paso por valores, recordad que usualmente se especifica utilizando las palabras clave.
ya sea por valor o por referencia. O alternativamente, podemos dejar que PSInt elija cómo se van a estar pasando esos valores sin especificarle. En cuyo caso, si yo no le especifico, él lo que va a hacer es recibirlos por defecto. ¿Okay? Lo cual me lleva de nuevo a mi pregunta. Vean la invocación, vean, perdón, la declaración del subproceso. Por otro lado, vean aquí arriba la invocación. Esta es la invocación, ¿verdad? Al subproceso. Yo lo estoy tirando MATX y IJ. Esta es la declaración. Los parámetros se pasan, estos tres parámetros, M y J, se pasan por referencia o por valor. Antes de continuar, sin embargo, Javier me levantó la mano hace rato. ¿En qué te puedo ayudar, Javier? No, como para dar la opinión. En este caso no tendría de los dos porque I y J ya están definidos, pero M lo estaría definiendo el subproceso. Estoy equivocado. ¿Cómo definidos? Bueno, digamos, I y J ya tienen el valor, ¿verdad? Porque ya están definidos arriba, en el proceso principal, entiendo. Los parámetros todos yo los estoy enviando en el proceso principal, MATX, I y J. MATX se recibe sobre M, I sobre I y J sobre J. Siempre tengo que tener la cantidad de parámetros que mi subproceso espera. Y el subproceso no puede modificar nada de eso. El subproceso va a recibir esos parámetros para trabajar con ellos. MATX ¿Verdad? lo va a recibir sobre M, I sobre I y J sobre J. Acuérdense que los nombres de los parámetros son para mi subproceso. Yo con esto lo que le estoy indicando a mi subproceso es, usted va a recibir una M, una I y una J desde afuera. Haga lo que usted tiene que hacer con ellos. Y esto mismo le va a indicar a cualquier algoritmo invocador que para poder trabajar con el subproceso inicializa MATX, él necesita recibir un valor aquí, otro valor aquí y otro valor aquí. Esto es como decir que si mi subproceso es un zapatero y mi zapatero necesita que yo le lleve zapatos para trabajar, digamos que es un zapatero que se dedica a remendar zapatos únicamente. Los parámetros de mi zapatero son zapatos. Yo no puedo llegar donde mi zapatero y decirle, necesito que me arregle los zapatos. Y él me diga, ok, me los da. Y yo le digo, no, arréglelos. El zapatero se va a quedar como de qué está hablando. ¿Cómo quiere que yo le arregle sus zapatos si usted no me los trae? Yo necesito que usted me dé mis parámetros de trabajo. Adicionalmente, como tenemos que el zapatero va a reparar mis zapatos, no es un zapatero que crea zapatos nuevos, podríamos decir que esos zapatos son parámetros por referencia. Adicionalmente, sabemos que el tipo de producto, el tipo de parámetro que espera mi zapatero es un zapato. Yo no puedo llegar con, digamos, una computadora donde el zapatero y le digo, arrégleme esto, porfa. Porque él me va a decir, yo no trabajo con ese tipo de parámetros, yo trabajo con zapatos. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ver en cómo ustedes declaren y encaneden su algoritmo. Entonces, de nuevo, vean que inicializa MATX, espera recibir una M, una I y una J. La manera en la cual yo lo encadené es acá en la invocación, yo le estoy tirando MATX, I y J. La idea es que este subproceso va a recibir sobre M una matriz y la va a inicializar según los tamaños I y J. Vamos a ver, PS me dice, entonces es por valor porque va a recibir la copia de los valores del algoritmo principal. ¿Ok? ¿Qué tal opinan los demás? Javier, ¿vos? ¿Qué Pienso opinas? igual, sí, pienso igual. Que por valor. Diría que por valor. ¿Ok? Me queda la duda de M, pero I y J sí lo tengo claro. ¿Ok? Michael, veo que me levantas la mano, ¿qué te puedo ayudar? Sí, profe, yo concuerdo con PS también por valor. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Quiere? Ok, Michael, veo que me levantas la mano. Ah, bueno, no.
No. Fue ahí como un eco de Webex, supongo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien discrepa? ¿Todos concuerdan? Ok. Antes de continuar, me gustaría nada más. Javier, me dijiste que vos concordás, pero te queda la duda con M. ¿A qué te referís con que te queda la duda con M? Es que realmente no entiendo de dónde sale M porque solo lo veo mencionado en el subproceso. Acordate que los parámetros no tienen que llamarse igual a los valores que yo les tiro. Yo aquí podría perfectamente hacer algo como esto. Aquí yo a M le estoy tirando MATX, a I le estoy tirando 5 y a J le estoy tirando 5. Acordate que hay una diferencia entre el argumento que yo le doy a la invocación de mi subproceso y el parámetro que él espera recibir. Estos nombres de acá son los nombres de parámetro que inicializa MATX va a reconocer como valores de afuera. Son sus propios depósitos de información del exterior. Estos son los valores que provienen desde el algoritmo principal o invocador que yo le voy a tirar a mi subproceso. El hecho de que se llamen I y J de la misma manera que los parámetros de inicializa MATX es mera coincidencia, que yo en realidad hice. O sea, yo los nombré igual, pero no tienen que llamarse igual. Para darte un ejemplo, esto sería entonces, haciéndolo así un poco más gráfico, si yo aquí tengo un subproceso y acá tengo otro, suponiendo que este es el zapatero, ¿verdad? Y este soy yo. El zapatero va a ponerle solo Z, pero me da pereza. Entonces, él lo que espera es un parámetro de zapato. Sin embargo, el zapatero tiene cualquier cantidad de clientes. Él no puede acordarse, es decir, mentira que digamos el zapatero, solo con ver un zapato diga, ah, sí, este es el zapato de mi amigo tal, o qué sé yo. Digamos, es un zapatero de una comunidad que todos usan el servicio de él, entonces, y es una comunidad grande, digámosle, no es como una comunidad familiar. Entonces, el zapatero lo que hace es que a cada zapato le va a asignar una etiquetita donde va a tener, digamos, el número de identificación de cada uno de los clientes que le dan los zapatos. Entonces, cuando yo le mando mi zapato a él, mi zapatillo, digamos que esto es un zapato, ¿verdad? Ahí dibujado como a lo rápido. Mi zapato, yo lo reconozco, digamos que sean, no sé, mis tenis de salir a correr. Pero el zapatero no las va a ver como las tenis de salir a correr de Paolo. El zapatero lo que va a hacer es reconocer ese zapato de trabajo que está recibiendo mediante la cédula tal del cliente tal. O digamos que ni siquiera cédula, sencillamente una identificación. Los zapatos de tipo tenis del cliente tal, así es como él genera el nombre. Entonces, este nombre de parámetro que vos ves acá es eso, es sencillamente el identificador que el subproceso tiene para los valores que recibe de afuera. Él no sabe qué valores son, él no sabe de quién provienen, no sabe nada, él solo sabe que cuando a él lo llamen a trabajar, le van a dar esto. Y el invocador lo único que sabe es que él tiene que cumplir con esos 3 parámetros y tienen que ser del mismo tipo que se esperan. A saber, en el caso de inicializa matriz, el primero tiene que ser una matriz y los otros 2 tienen que ser números de tipo entero. Eso es todo. PS, ya voy con vos. Javier, ¿sí me entendiste mejor? Ahora sí, me queda claro, ya entendí, es que tal vez como perdí la clase de ayer, lo perdidillo, pero sí, queda súper claro, sí. Excelente, excelente. PS, ahora sí, ¿en qué te puedo ayudar?
Es que sí, tal vez lo que a uno se le confunde es cómo hace el programa para identificar que M es MATX, digamos, como no tiene el mismo nombre, se le hace a uno difícil. Yo entiendo que sí, que usted nos había explicado que uno puede cambiar los nombres en los subprocesos, pero digamos, ¿cómo entiende el programa que se refiere a los mismos? Porque digamos IJ, ok, los puso igual y obviamente ya eso lo acaba de explicar, pero sí cómo hace esa traducción de entender, digamos, que MATX se va a convertir en un M y si se hubiera puesto diferente nombre, igual, ¿cómo los identificaría? ¿O cómo los reconocería? Eso tiene que ver con lo que hay por debajo en el lenguaje de computación, es decir, con el código que interpreta el lenguaje de computación, o más específico, digamos, el compilador. Cuando estamos trabajando en un lenguaje de computación que trabaje por compiladores, ¿verdad? Porque incluso luego van a ver que también hay diferentes tipos. Hay, digamos, también intérpretes, hay lenguajes de combinación, de computación que trabajan mixtos, también inclusive en los IDEs, ustedes a veces van a ver que pueden cambiar los compiladores. Entonces, la manera específica puede cambiar un poquito dependiendo de qué herramienta y qué lenguaje estén utilizando ustedes. Pero en resumen y en esencia, lo que ocurre es que cuando se ejecuta el programa, tiene que ver con cómo la computadora asigna cada cosa a memoria. Entonces, recuerden ustedes que lo que ustedes están viendo acá no es como una estructura real, digámosle, hecha. Recuerden que esto no es nada más y nada menos que texto. Recuerden que yo de hecho puedo abrir los archivos de PSINT digamos, acá en Notepad. Vean que es exactamente el mismo archivo. Hasta con la indentación y todo me sale. La diferencia es que el programa PSINT sabe interpretarme estas diferentes líneas de texto como instrucciones. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que cuando PSINT llegue a esta instrucción, él va a entender que esta instrucción acá declarada se refiere a otra instrucción de código. Digamos, el primero va a hacer un análisis general bueno, es que en realidad no les puedo asegurar que PSINT específicamente trabaja de esa manera, por, como les decía, las especificaciones de cómo compile PSINT el código. Pero, en resumen, de nuevo, cuando él nada más vea esta línea, él va a entender que acá se refiere a este otro bloque de texto que se refiere a otra instrucción de código. Cuando él analizó este bloque de texto, él entiende que él tiene que recibir estas tres cositas como parámetro. Entonces, él lo que hace es asociar. La llamada concuerda, la llamada es congruente. Vamos a ver, se supone que, según lo que yo veo aquí abajo, yo tengo que recibir una, dos, tres cosas diferentes. Y según la llamada aquí arriba, 1, 2, 3. Excelente, sí, tengo tres cosas. Estas tres cosas existen. Vamos a ver. MATX existe. Sí, sí existe porque la declaramos aquí arriba. Y J también, los declaramos aquí. Como si existen, sí puedo enviarlos. Entonces, yo voy a enviar esas cositas aquí abajo y voy a continuar con mi grupo, con mi siguiente número de instrucciones. Mis siguientes instrucciones son escribir esto en pantalla y esperar aquí tecla. El usuario aprieta tecla. Mis siguientes instrucciones son estas y esperar tecla, que es donde estamos actualmente. Cuando el usuario apriete tecla, va a ocurrir lo siguiente que tiene que ocurrir, que no les he mostrado todavía. Pero cuando llegue a ese punto, en esencia, él va a saber que cada vez que en este subproceso se refiera a M, M fue creado a partir de la información que él venía cargando desde acá. Y fue creado a partir de la información que venía cargando desde acá. Y J fue creado a partir de la información que venía cargando desde acá. Entonces, es por eso que no tienen que llamarse de manera igual o pueden llamarse de manera igual, no importa. Porque lo que ustedes están haciendo es una asociación de un subproceso, de los valores entre un subproceso a otro, que pueden ser por referencia o por valor, ¿verdad? No se confundan cuando digo valores,
no necesariamente me refiero a solo por valor, es decir, están haciendo asociaciones entre diferentes variables, pero que pertenecen a diferentes tipos de estructuras. No sé si me di a entender ahí o... Profe, Dame un toque, me parece que tenía esperando a Javier, sí, vos está, Javier, me habías levantado la mano hace rato, ¿verdad? Creo. sí, profe, ojalá no atrase la clase, pero una pregunta. ¿Y Ajá. si yo en el subproceso solo llamo a IJ o eso se puede hacer o da error? Digamos, si yo borro esto, No, abajo en el subproceso. si yo en la declaración del subproceso borro esto, ¿Se puede omitir o tiene que estar tal como está arriba? yo diría que más, digamos, la pregunta es curiosa porque sí y no, porque en teoría se puede omitir, pero lo estás pensando al revés. No es que tiene que estar como que esté arriba, sino al revés. Arriba tiene que estar como está aquí, porque acordate que esta es la definición del subproceso, ¿ok? Entonces, si yo voy a invocar este subproceso en algún algoritmo, ya sea el algoritmo principal o algún otro, yo tengo que adherirme a lo que yo tengo aquí abajo. Entonces, si yo borro M, pues en teoría puedo hacerlo, pero aquí psint me va a tirar una serie de errores. El primero de los errores va a ser que, dicho y hecho, como vos decís, ya aquí arriba yo le estoy tirando un parámetro adicional que no existe. Él acá me va a decir, usted tiene demasiados parámetros e inicializa MATX, solamente recibe 2, porque le quitamos la M. El segundo error que va a tener es que según la lógica de este subproceso, yo más abajo, no lo hemos visto, pero más, después de este esperar tecla, yo tengo una llamada a M. Y el problema es que como borré M de acá y tampoco lo estoy definiendo como una variable interna del subproceso, inicializa MATX ya no va a tener idea de qué es M. Entonces, el siguiente error que me va a tirar psint es que M no está definida. Entonces, en teoría podés, pero tendrías que ajustar toda la lógica de tu código para que trabaje de esta forma. No, disculpe, profe, por atrasar. No, es que yo lo estaba viendo al revés. Pensé que iniciaba arriba, se inicia aquí abajo. Entonces, arriba yo podría llamar solo a IJ, utilizar solo IJ, ignorar la M, digamos. No, porque si vos tenés aquí M, necesitas respetar eso. Acordate que lo que estás haciendo es conectando tus subprocesos. Si vos creas un subproceso, ok, digamos, volvamos a un ejemplo de subprocesos sencillitos. Y tranquilo, no estás atrasando nada. Acordate que estas sesiones son para eso, ¿verdad? Yo, es lo que les vengo diciendo. Estas sesiones son de práctica. Y habría manera de omitirlo, alguna de, digamos, I, J o M, o no se puede. Sí, no, es que ok, por eso te digo, depende de lo que vos construyas. Déjame ver. ¿Cuál era? No, recursiva, no, factorial. Ok. Eh, hagámoslo suma. Vamos a cambiar todo esto. Ok. Bueno, falta el cuerpo. Ok. Entonces, acá tenemos que en este algoritmo yo estoy haciendo una suma por medio del subproceso de suma, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo, escríbame el resultado de suma de num y num2. Num tiene un valor de 5, num2 tiene un valor de 15. Esas dos variables yo las estoy usando para enviarlas como parámetro a mi subproceso de suma, el cual tiene un retorno llamado resultado.
y tiene dos parámetros, A y B. Entonces, tenemos que num yo lo estoy mandando sobre A y num2 lo estoy mandando sobre B. Es más, hagamos resta en vez de suma. Me va a servir más. Entonces, cambiemos todo esto a que sea resta. Ahora sí. Entonces, tenemos que a A yo le voy a restar B. 5 menos 15 es dicho y hecho menos 10. Vean que yo entonces lo que hago es al resultado le asigno la resta de A menos B. Eso es lo que va a hacer este subproceso. ¿Cuánto es A y cuánto es B? Yo no tengo idea. Son parámetros externos. Ve que yo solo defino el resultado, porque el resultado es una variable de retorno perteneciente a mi subproceso. Pero A y B son variables que vienen de afuera, no pertenecen a mi subproceso. A y B dependen de lo que yo ponga acá. Yo aquí podría poner 5 y 5, en cuyo caso el resultado va a ser 0. Yo aquí podría poner num, que es 5, y 25, en cuyo caso el resultado es menos 20. O podría poner inclusive menos 25, en cuyo caso más bien se va a sumar, porque 5 menos menos 25, toda resta de un número negativo es una suma, ¿correcto? Entonces, 30. Y si solamente le envío las variables así de manera directa, se están recibiendo sobre A y B las variables. ¿Ok? Entonces, ve que todo sigue esa secuencia lógica. Num con A, num2 con B. Si yo invierto este orden, se invierte también en cómo se reciben en los parámetros. Si yo envío más bien num2 de primero y num de segundo, num2 va a llegar sobre A y num sobre B. Entonces ve que ahora el resultado de la resta me cambia, porque ahora A ya no me representa num, sino que ahora A me representa num2, cuyo valor es 15. Num, cuyo valor es 5, ahora cae sobre B. Por lo tanto, 15 menos 5 es 10. De la misma manera, si yo cambio esto y en los dos campos mando la misma variable, ve que lo que estoy haciendo es enviando el mismo valor 15 tanto a A como B. Entonces, cuando mi subproceso reste A a B, ambas fueron basadas en la misma variable de mi algoritmo principal. Y el resultado es una resta que me da 0. ¿Ok? Entonces, lo que tenés que acordarte es eso. La relación entre parámetros y variables depende de cómo vos los estés declarando. Vos acá lo que estás creando son subprocesos. Puedes imaginarlo como que son subtrabajadores, son empleados que vos le estás generando a tu empresa, donde tu empresa es el archivo de PSInt y el gerente es tu algoritmo principal. ¿Ok? Entonces, si yo a resta le trato de enviar un solo número, resta me va a tirar un error, porque eso es como que vos a un contador de tu empresa lo pongas a contar, no sé, los viáticos de tu empresa, pero no tengan ni un solo reporte de los movimientos económicos en tu empresa o de las horas de trabajo de tus empleados, nada, no tenés nada. Vos nada más le decís, genéreme los viáticos. Y él te va a decir, ok, ¿dónde está la información? Y vos le decís, no sé, ese es su problema. Pero aquí tiene una hoja de papel, genéreme ahí los viáticos. De ahí él te va a decir, no es posible, yo ocupo más recursos para trabajar. O volviendo para el ejemplo del zapatero, es como que vayas a donde el zapatero y le das, digamos que el zapatero entonces ocupa dos parámetros, el pago por el servicio y el zapato. Y vos vas donde el zapatero y le das nada más el pago. Y él te dice, ¿y el zapato? Y vos le decís, de ahí, arreglo. Y el zapatero, pero di, me lo da para arreglarlo. Y vos le decís, aquí está la plata. Y el zapatero, pero ¿y el zapato? Y vos le decís, aquí está la plata. Alternativamente, si digamos, más bien vos le das más cosas, el zapatero entonces ocupa la plata y el zapato. Entonces, ok, listo, vos le das la plata, le das el zapato y resulta ser que además de la plata y el zapato, le traes, no sé, la computadora. Entonces el zapatero te va a decir, ¿y qué hago yo con esto? Y vos nada más te vas. Y el zapatero queda así como súper confundido sin saber por qué, aparte de la plata y el zapato, le diste la computadora. Él no sabe qué hacer con la computadora, él no sabe qué es lo que estás esperando que hagas con ella, él
él no tiene ni campo en el tallercito de él donde guardar la computadora, él no sabe qué hacer. Entonces te tira el error. Cantidad de argumentos es incorrecta para el subproceso resta. ¿Ok? Entonces, la cosa es que todo tiene que calzar. Tu invocación tiene que calzar con el subproceso que estás llamando. Si no es así, entonces PSInt no va a saber qué hacer con este valor adicional que no tiene cabida. Y si tenés menos, como te dije, PSInt entonces ese num lo sabe asignar a A, pero no sabe cómo crear B porque no se lo estás dando. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, claro, surgen ahí más preguntas, pero no, vayámoslo viendo, está clarísimo. Si tenés más preguntas, en toda libertad de hacerlo, Javier. Acordate, como les digo, para eso son estas sesiones. Ya hemos visto toda la materia del curso. Entonces, estas sesiones son para eso, para yo ayudarles en este último impulsito. Profe, entonces digamos, no le encuentro nada práctico de momento, pero ¿y si hubiera una variable num3 que se genera por medio de otro subproceso? Se pueden mezclar en el algoritmo principal, ¿verdad? Eso era viable. Es decir, si el algoritmo principal tuviera una tercera variable. Sí, pero que fuera generada por otro subproceso, no directamente del algoritmo principal. Sí, podríamos. De hecho, si vos lo pensás de esta forma, azar es de hecho un subproceso. Solamente que azar, la función azar es un subproceso que es interno de PSInt. Ups, se me olvidó la asignación. Es un subproceso solamente que es interno de PSInt. Azar en alguna parte dentro del código del programa de PSInt tiene un subproceso como este ya implementado que los desarrolladores te dieron para que vos no tuvieras que escribir tu propia función para generar un número aleatorio. Pero esto en teoría es muy similar a esto. La única diferencia es que este lo creaste vos y este te lo regalaron los desarrolladores de PSInt. Si quisieras verlo de una manera más, ¿cómo decirlo? Y digamos si lo quisieras trabajar de otra manera, que fuera a mano, pero igual usando azar, es entonces como si yo hiciera, no sé, mi azar, un número X, y tenemos que de hecho no, ni siquiera, no, sí, un número X. Que a num yo le voy a asignar azar de X, o digamos ni siquiera azar, hagamos aleatorio de entre 0 a X, lo cual es completamente innecesario, porque acá podrías usar directamente aleatorio o azar, pero de nuevo, es para darte el ejemplo de que sí, es como hacer algo como esto. Voy, de hecho. Ah, sí. El valor de retorno num. Tiene que ser definido. Ahora sí. Ah, no importa. Trabajémoslo con enteros. Sí, porque de hecho no. Uy. Dios, qué despiste más feo. Claro que ahí yo no estoy utilizando num3, ¿verdad? Pero entonces yo podría implementar num3. Digamos, yo podría agarrar acá y trabajar con num y con num3. Entonces ahora tenemos que a num siendo 15, yo lo voy a estar, perdón, a num siendo 5, yo le voy a estar restando un valor aleatorio de entre 0 a 499. Ve que cada ejecución algo diferente me sale.
¿Eso sí te cubre la duda o no? Sí, claro, claro. Nada más que, pucha, es que tengo otra duda ahí. En algoritmo, ¿cómo se está? O sea, en el primer subproceso que usted hizo, ¿cómo el algoritmo principal lo está llamando? Con la variable resta. Resta no es una variable, es el nombre del subproceso, ¿ok? Quizá acá te estás Ah, confundiendo porque claro. acá los tengo en orden diferente, que tengo los subprocesos arriba. Acuérdate que eso no importa. Yo puedo escribir los subprocesos arriba o abajo del algoritmo principal. Lo que importa es nada más que estén separados, cada subproceso del otro. Entonces aquí está, ahora sí, el algoritmo principal está de primero. Pero ve que resta lo que es el nombre del subproceso. Así es como PSINT los identifica. Si yo en vez de resta intentara llamar a, no sé, res, ve que acá PSINT me va a tirar un error porque me va a decir que él no entiende qué es res. Él me va a decir, ¿cómo res? ¿Qué es eso? De hecho, ve el error. Y el identificador res no corresponde a un arreglo o un subproceso. Él no sabe qué es res. Él nada más sabe que yo a res le estoy tirando dos valores entre paréntesis. Como tiene paréntesis y dos valores, él dice, bueno, me imagino que esto tiene que ser o un arreglo o un subproceso, pero yo no lo reconozco. Yo no tengo ningún arreglo definido que se llame res y no hay ningún subproceso que se llame res. Mis dos subprocesos son resta o azar. Entonces, yo lo que hago es llamar a resta y ahora sí él entiende. Igual con mi azar. Ve que mi azar tiene exactamente el mismo nombre que mi azar. Entonces, como vimos, si yo cambio el nombre de la invocación, PSINT ya no sabe qué es. Pero de la misma manera, si la invocación mi azar está acá, pero yo le cambio el nombre a la declaración de mi subproceso y en vez de mi azar, no sé, le pongo mmm, mi aleatorio, ahora PSINT otra vez me tira el mismo error porque mi azar ya no existe porque yo le cambié el nombre. Entonces, cuando PSINT llega aquí y trata de buscar un mi azar, él dice, hey, pero eso no existe, lo que existe es resta y mi aleatorio y no hay ninguna variable que se llame de esta manera tampoco. Entonces, ¿de qué me está hablando? Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que importa es, o no lo que importa, lo que vos tenés que asegurarte es que haya una concordancia entre los nombres y las invocaciones que vos haces. Así es como el código reconoce eh, qué es lo que vos estás haciendo y con qué estás trabajando. Es como, no sé si alguna vez han escuchado, eh, hay un decir que lo que dice es que si algo no tiene nombre, significa que no existe. Si vos no conoces el nombre de algo, ese algo no existe. Y eso es algo que tiene mucho que ver con lo que es el lenguaje. Si vos venís a mi casa y saliendo de mi casa, no sé, digamos que vos parqueaste el carro a la vuelta de la esquina, que porque no había parqueado al frente de mi casa. Y entonces ya yo te despido y vos vas para el carro y yo te digo, bueno Javier, hasta luego, pero cuidado con el chichiringuajo. Vos te vas a quedar como, ¿qué? Y yo le digo, sí, vea, ya, cuidado con el chichiringuajo. Si vos no sabes qué es un chichiringuajo, vos no sabes qué buscar. Ojalá yo cierre la puerta y me vaya y vos quedas así al aire como de en el lenguaje, según el significado de las palabras que yo conecté, te estoy advirtiendo de algo, lo cual implica que potencialmente hay un daño, hay un posible peligro para vos o para algo importante para vos. El problema es que lo que te estoy advirtiendo es una palabra en tu lenguaje que no existe. Entonces vos no sabes si es una persona, no sabes que chichiringuajo probablemente se refiera a un sujeto, pero no sabemos si ese sujeto es una persona como tal, si es un animal, si es no sé, como quizá un nombre diferente para frío de mi región. Entonces algo similar ocurre con PSINT. Si yo no incluyo en su lenguaje un nuevo concepto que él no pueda reconocer, él no lo va a poder reconocer. Sí, o todavía como no. No, no, clarísimo. Última pregunta, ¿por qué el nombre del subproceso resta
va después del resultado. ¿Esa es la forma de nombrarlo o hay muchas maneras? Eso tiene que ver con los tipos de subproceso. Acordate que hay dos, procedimientos y funciones. Acá resultado es una variable de retorno. Si yo hago esto, yo lo que estoy haciendo es declarando un retorno para mi función. Si yo hago esto, yo lo que estoy diciendo es que este subproceso no tiene retorno. Por lo tanto, es un procedimiento. Por lo tanto, esto ya no tiene sentido porque PSInt ahora me va a decir, ¿cómo quiere usted que yo le escriba el resultado de resta si resta no tiene retorno? Ve que ahora la variable resultado existe dentro de resta, pero no es una variable de retorno, es una variable atrapada en el subproceso resta. Cuando llegamos al final de su proceso, el resultado desaparece. Y PSInt no sabe qué hacer aquí. Una vez que terminó con resta, no sabe qué tiene que escribir. Entonces, si yo sin embargo especifico esto, lo que le estoy diciendo es, esta variable resultado que le voy a definir aquí es el valor de retorno, es decir, es lo que usted va a devolver a su invocador una vez que usted termine. Por lo tanto, cuando su proceso llega aquí al final, él lo que hace es verificar el último valor de resultado, se lo tira al algoritmo invocador, que en este caso es el principal, y ese resultado él me lo va a escribir porque es el resultado de resta que le estamos diciendo que lo escriba. Ve que un retorno no siempre se escribe, ¿verdad? Un retorno es el valor de resultado. Si yo, por ejemplo, resta lo tengo aquí solo, PSInt aquí me va a tirar el error de que él no sabe qué hacer con el valor de retorno, que él necesita que resta sea parte de una expresión por tener valor de retorno. Entonces, alternativamente, si yo tuviera pongámosle vamos a red resta para que se llame diferente. Una variable red resta como real que vaya a estar recibiendo el resultado de esa resta, yo puedo dar red resta gracias PSInt. A red resta yo le puedo estar asignando el resultado de resta y yo puedo escribir resta también. Entonces ve que ahora es casi que lo mismo, pero con una serie de pasos adicionales. El retorno de resta se lo asigno a red resta y luego lo escribo en pantalla. ¿Ok? ¿Todo bien entonces? ¿Seguro? Gracias, más bien, pura vida. Con muchísimo gusto. Y igual, si tenés más dudas, tranquilo. Gente, recuerden que yo les digo a ustedes, para mí no hay un problema, o sea, no se sientan mal si sienten que están preguntando mucho. Al contrario, más bien a mí me gusta porque hay más dinamismo en la sesión, hay más retroalimentación. Por el contrario, más bien, las sesiones donde no me dicen nada, a veces son hasta preocupantes porque yo no, yo asumo que todo va bien, pero no lo sé realmente, a menos que ustedes me lo digan. Entonces ustedes tranquilos, el hecho de que haya más dudas más bien hacen para mí la sesión más entretenida, más dinámica, es menos monótona. No es nada más yo sentarme a hablar de lo que tengo, sino soy yo pensando y dándoles a ustedes respuesta. A lo largo de lo que estaba hablando con Javier, vi que por ahí me levantaron la mano unas como 2 veces, pero ya, ok, Michael, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Fui yo, profe. Ajá. Vieras que yo tengo una duda con respecto a lo que es el llamado de un subproceso en otro subproceso. Ok, ¿qué poder hacer? Por ejemplo, no sé si nos puede dar un ejemplo como de cómo llamar una matriz X, por ejemplo, inicializada en un subproceso y mostrada en otro subproceso de una matriz 2x2, puede ser, no sé. Acuérdense que los llamados de subproceso a otro subproceso son tan fáciles y sencillos como eso, ¿verdad? Por eso yo les digo el subproceso invocador, porque de eso dependen, de la invocación. Entonces,
si yo más bien ahora vamos a cambiar esto. Vamos nada más a hacer esto un momento, como para hacerlo todo bien específico. Y ok. Entonces, acá tenemos dos subprocesos sencillos, ¿verdad? Acá tenemos un subproceso init.matx que va a recibir una matriz M, un tamaño de i's y un tamaño de j's. Este subproceso va a definir sus propias IJs y lo que va a hacer es recorrer desde 0 ambas I y J hasta el tamaño de I y el tamaño de J. ¿Ok? Asumiendo que I, o de hecho ni siquiera hagamos, de hecho, sí, porque de hecho debería ser -1, entonces ni siquiera hagámoslo así, hagámoslo pongámosle última. Última I, última J. Hagámoslo así para hacer las cosillas un toque diferentes. Entonces ya no son la cantidad de I's y de J's, sino es literalmente el último subíndice. Entonces, ve que acá inicializa matriz. Luego de inicializarme la matriz, como vos lo decís, yo podría estar llamando, escribe matx y lo que hago es que le tiro la m que acabo de inicializar junto con las dimensiones de última i y última j. Excelente. Ve que entonces ahora este subproceso está encadenado a este. Este subproceso primero va a inicializar m y luego va a llamar a otro súbdito para que la escriba en pantalla. Nada más un detalle adicional que olvidé para que no me lo escriba todo pegado. Okay. De la misma manera, yo acá, hagámoslo más. Ya. Acá yo podría entonces iniciar la cadena. Yo podría llegar y crear, pongámosle matx, no importa. Dimensionar matx de tamaño 2x2, como dijiste. O hagámosla 3x3 para que no sea tan chiquitita. Y yo podría entonces llamar a init matx. Y lo que hago es que le tiro matx y como cada uno de ellos lo que espera es recibir el valor del último subíndice, lo que le tengo que tirar entonces es 3 menos 1 y 3 menos 1, es decir, matx22. Ahora, cuando esto se ejecute, tenemos nuestra matriz. Porque a init.matx le voy a tirar la matriz de mi algoritmo principal, la voy a recibir en init.matx junto con sus últimos dos subíndices, la voy a recorrer desde 0 hasta los últimos dos subíndices indicados,
asignándole 0. Y una vez que termino, este subproceso delega antes de cerrar trabajo a un segundo subproceso adicional, el cual recibe la M que venimos cargando desde el algoritmo principal, última I y última J que también venimos cargando desde el algoritmo principal. Y el subproceso hace entonces exactamente lo mismo, pero según la función de escritura. Vamos escribiendo todos los valores de M y J según los recorridos hasta última I y última J. Ve que graciosamente esto implica que yo incluso puedo modificar mis resultados. Si esta es una matriz 3x3, como vemos acá, si yo cambio el valor del último subíndice a un subíndice más pequeño, digamos si le digo que el último subíndice sea 1 o 2, ve que ahora me va a mostrar la matriz como si fuera una matriz 2x3, porque ahora me va a recorrer 3 columnas y 2 renglones, el renglón 0 y el renglón 1, para las columnas 0, 1 y 2. Ve que la matriz sigue siendo la misma matriz 3x3, pero yo estoy desde el algoritmo principal limitando el recorrido. Ve que esto, sin embargo, es una espada de doble filo. Acá esto me funciona porque lo que estoy haciendo es limitando el recorrido a un segmento más pequeño de mi matriz. Pero mi matriz sigue siendo una matriz 3x3. Si digamos viéndolo en Excel, esta fuera mi matriz, yo lo que estoy haciendo es limitando el recorrido primero acá y luego la segunda modificación que hice es acá. Entonces todas son celdas pertenecientes a la matriz, es una submatriz. Pero ve que si yo trato más bien de agrandar el recorrido más allá de la matriz, esto no existe, por lo tanto me va a tirar un error. Entonces, aunque yo puedo hacer esto, si yo a mi matriz 3x3 trato de recorrerla más allá de su rango, puff, ahí tenemos el error. Porque la matriz, como les digo, sigue siendo de tamaño 3x3. ¿Okay? Esto sería muy diferente si la matriz fuera, por ejemplo, 5x5. Entonces ahora estas coordenadas sí existen. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Michael? Sí, profe, es que lo que no entendía era que había que dejar la orden clara para el siguiente subproceso hacer uso de la anterior. Como la orden clara. Esa parte donde dice escribe mat X, ya queda listo para encadenarlo con el otro subproceso. Pues sí, o sea, porque ve que esto lo que es una llamada a este subproceso. Este es el nombre de este subproceso. Si este subproceso se llamara Paolo, entonces yo aquí lo tengo que llamar bajo su nombre, el subproceso Paolo. Sin embargo, llamar un subproceso que lo que va a hacer es escribirme una matriz como Paolo, quizá no sea muy productivo. Quizá lo mejor sería llamarlo escribe MATX, siendo MATX un abreviado de matriz, para dar a entender que eso es lo que hace. Sí, Listo, sí. profe, muchas gracias. Ok, excelente. Javier, veo que me levanta la mano, ¿en qué te puedo ayudar? No, ahora que el compañero está preguntando eso, me surge la curiosidad. ¿Se acuerda que cuando empezamos a ver lo de matrices y esto, usted hacía una matriz y le iba metiendo los valores? Ajá. Uno podría hacer una matriz así en un subproceso y en el algoritmo principal simplemente que se escriba, o sea, no hacer, digamos, para ahí hasta última ahí, sino simplemente que se escriba ya la matriz que se hizo en el subproceso. ¿No? Eso no se puede hacer. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. La diferencia es que en vez de escribirla acá, lo que haces es un recorrido de la matriz. Ve que inicializa MATX, en esencia lo que va a hacer es recorrerme toda la matriz y me la va a estar inicializando porque la estoy recibiendo por referencia. Entonces, si yo en el algoritmo principal programo 2 paras de recorrido de escritura, y recorro la matriz que yo envié aquí para inicializar,
es hacer lo mismo, pero desde una parte diferente. Esta escritura se realizó desde escribe MATX llamado por init MATX. Y esta segunda escritura se realizó desde el algoritmo principal después de haber sido inicializada y escrita por init MATX y escribe MATX. Sí, ¿sí se entendió? Sí. Sí, claro, entonces, sí, lo que más que todo era para saber si uno desde el subproceso podía ya generarle los valores a la matriz, pero entiendo que sí, ¿verdad? Sí se puede. Como cualquier Genial, otra profe. cosa. He ahí el poder de pasar los parámetros a un subproceso y cómo los estén pasando. ¿Alguna otra duda? Ok, PS, ¿en qué te puedo ayudar? No, sí, era solo para saber si siempre nos iba a mostrar el último paso del otro programa que está, todavía quedé picada para ver qué es lo que hace. Sí, sí, por supuesto que sí. Ya eso iba. De hecho, sí, nos desviamos bastante, entonces démosle. Ok, ya no los voy a tener más en tensión, porque sí como nos desviamos por ahí, los he tenido en tensión mucho rato. Entonces les digo, gente, la razón del por qué les dije que muy poca gente, solamente como una o dos veces, me han logrado contestar estas preguntas bien a lo largo de todo mi tiempo como estudiante facilitador, es porque esta segunda pregunta es una pregunta trampa. Ocurre lo siguiente, hoy específicamente, en especial en esas dudas que me han hecho, no lo he mencionado para no darles la respuesta. Es por eso que cuando me puse a trabajar acá, manualmente puse que quería por referencia y por valor cada uno de ellos. Entonces, la respuesta a cómo se reciben estos parámetros tiene que ver con lo que yo les vengo implicando, o no implicando, les vengo diciendo desde el puro principio que vimos los parámetros. No sé si y lo trataba de decir, digamos, como con mucho énfasis para ver si alguno se daba cuenta o digamos lo recordaba, pero como les digo, usualmente me parece vacilón porque usualmente se les va. Recuerden que yo les dije que si yo no especifico cómo se va a recibir un parámetro, PSINT lo que hace es recibirlo por defecto. Y recuerden que yo les dije que todo parámetro sin dimensionar se recibe por defecto por valor. Por lo tanto, si yo quiero recibir un parámetro sin dimensión como I y como J, por referencia tengo que especificarlo. Entonces, I y J, dicho y hecho, se reciben por valor. Sin embargo, recuerden que yo les vengo diciendo también que un parámetro dimensionado siempre se va a recibir por referencia. Siempre. Ustedes no pueden pasar en PSINT un arreglo de ningún tipo, ni un vector, ni una matriz, por valor. PSINT les va a tirar un error si lo intentan hacer. Por lo tanto, es una pregunta trampa porque la respuesta correcta es ambas. Por eso me llamó la atención que Javier en un principio creyera que eran de los dos tipos. Solamente que se me confundió ahí un poquillo. Pero la respuesta correcta era esa, por motivos diferentes a los que él creyó, pero esa era la respuesta correcta. M se recibe por referencia por defecto, pero I y J se van a recibir por valor, por defecto. La olí, la olí. Cerca, cerca, estuviste muy cerca. Pero sí, no es porque se llamen diferente. El nombre no tiene nada que ver. Tiene que ver con el dimensionamiento de las variables como tal. ¿Ok? Entonces, vean que si yo continúo, ahora sí, lo que hay después de esperar tecla, vean que lo que hace es definir F y C como entero. F para filas, C para columnas. Y lo que hace es recorrer desde F siendo 0 hasta I menos 1 y desde C siendo 0 hasta J menos 1 con paso 1. A cada uno de los valores en M, según F y C, se le asigna esta cuenta, que es la fórmula mía para hacer una cuenta ascendente en una matriz, y acaba el subproceso.
Pero de nuevo, vean que como M se recibe siempre por referencia por el hecho de que yo acá le indico al subproceso que M tiene que ser una matriz. Eso quiere decir que cuando se devuelva la ejecución al algoritmo principal, aquí donde yo le tiré MATX, Y y J, después de esta línea MATX ya va a quedar inicializada gracias al subalgoritmo inicializa MATX. Por lo tanto, aquí abajo, cuando él llegue y diga fuera del subproceso la matriz ya inicializada sería, y lo que hace es por medio de 2 paras recorrer la matriz escribiéndomela en pantalla, no va a haber error, porque como dijimos, ya fue inicializada la matriz. Dicho y hecho, vean que si yo aquí oprimo cualquier tecla para continuar, fuera del subproceso la matriz ya inicializada sería, y tenemos la cuenta debidamente inicializada desde 1 hasta 25. No sé, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿O algo? ¿O si me entendieron? Puede mostrar la opción 6 ahí del según, cómo la recorre. Es un recorrido normal. Lo único es nada más. Gracias. Esto recuerden que es nada más un sí entonces para que los valores menores a 10 me los imprima con un 0 a la izquierda, nada más. Javier, vi que por un momento me levantaste una mano. ¿Tenés una duda? No, no, quería ver nada más qué decía abajo de otro modo. Ah, abajo nada más dice que no se eligió una opción válida. Eso es todo. Ok. ¿Alguien más, gente, con alguna otra dudilla? Ok. Entonces, pasamos a un nuevo ejemplo. Este ejemplo es vacilón porque, bueno, utiliza subprocesos, pero lo que hace es jugar con la lógica de vectores. Entonces es una práctica de lógica de vectores utilizando subprocesos. Y lo que hace es que propone 3 mecanismos diferentes mediante los cuales se va a estar invirtiendo un vector. Entonces, este es el vector con el cual vamos a estar trabajando. Como pueden ver, bueno, esta impresión no está invertida. Ahorita van a ver por qué. Es porque, como hay 3 versiones, las tengo comentadas porque si no se contradicen entre sí. Porque como les digo, lo que estoy haciendo, digamos, la idea es esta. Cada una de las inversiones lo que hace es trabajar con el vector para que quede al revés. Es decir, en vez de ser 34, 38, 10, 14, 15, 31 y 17, va a ser inverso. El 34 va a estar acá, el 38 acá, el 10 acá, el 14 acá, ajá, y el 30, no, sí, bueno, eso, ¿verdad? O sea, lo parte a la mitad y lo invierte, ¿ok? Queda al revés. Entonces, en el algoritmo principal tenemos el vector, que va a ser un vector de tipo cadena. Entonces vean que es otro detalle interesante. Estos números no son números de tipo numérico, valga la redundancia, no tienen valor aritmético, sino que son sus representaciones en cadena. Y tenemos I como contador y TAM para el tamaño del vector. Entonces a TAM yo lo voy a asignar 6, un vector de tamaño 6, como vemos, lo inicializo según tamaño 6 y voy paso a paso desde 0 hasta TAM menos 1, inicializando el vector según valores aleatorios entre 0 a 50, que por supuesto los convierto a texto porque recuerden que el vector es de tipo cadena. Luego entonces, primero voy a escribir el vector acá de manera normal y luego caemos a las inversiones. ¿Ok? Entonces, tenemos versión 1, versión 2 y versión 3.
Cada una de ellas, como les digo, representa una manera diferente de invertir. Pero aparte de eso, para ayudarnos a llevar la pista de cuál estamos utilizando, cada una de ellas, después de invertir el vector, me reporta la versión que es. Entonces, especifico esto porque vean que cuando yo descomento esta, ya se me invierte el vector, pero tiene un subtítulo acá que me dice que es la versión 1. Vean que esta impresión ocurre aquí abajo. Es la misma impresión desde el algoritmo principal. Este ver 1 es nada más una impresión adicional que yo tengo en mi algoritmo, perdón, en mi subalgoritmo de versión 1 para ayudarnos a ver eso, ¿ok? De la misma manera, vean que si yo descomento la versión 2, ahora vamos a tener dos subtítulos indicando que primero invertimos una vez y luego otra vez, y vean que por eso una cancela la otra y quedamos con el vector original. Y vean que si activo las tres, tenemos los tres subtítulos y el vector me queda invertido porque lo invertimos una vez, lo volvemos a invertir en la versión 2, entonces nos vuelve a quedar normal y luego la versión 3 lo vuelve a invertir otra vez. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, veamos cómo trabaja cada uno de ellos. Entonces, cada versión es un poquito más complicada a la anterior. La versión 1 es, digamos, la más fácil de entender, es la más directa, pero es como que la menos eficiente. La 2 es un poco más eficiente, pero requiere un poquitito más de lógica. Y la 3 lo que hace es jugar aún más con la lógica para ahorrarse como un par de líneas, creo que como una o dos. Pero es como un ejercicio interesante de lógica, como les digo. Entonces, para trabajarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer acá una representación en Excel del vector. Y nada más por acá vamos a decir que aquí existen dos variables que se van a llamar I y J. Entonces, si nos vamos a la versión 1, que es la más sencillita, ¿verdad? Como vemos, recibe al vector y recibe el tamaño del vector para su recorrido. Entonces, vean que acá está, él escribe su subtítulo y vean que la manera en la cual él trabaja es, primero que todo, define sus propias I y J de tipo entero, ¿ok? I y J van a ser dos contadores para el recorrido del vector. Sin embargo, van a recorrer cada uno de manera diferente. Luego define vtemp, que va a ser un vector temporal que yo voy a utilizar para la inversión. Yo aquí llego y dimensiono vtemp según el mismo tamaño del vector. Entonces vean que vtemp es una copia exacta de mi vector. Como ustedes recordarán, yo no puedo retornar un vector entero, ¿ok? O entero no me refiero al tipo entero, sino me refiero yo puedo regresar un valor que estaba en un vector, por así decirlo, pero yo no puedo asignar como valor de retorno en psint un vector, solamente puedo retornar variables sin dimensión, variables normales, ¿ok? Entonces eso quiere decir que, como ya les dije, vtemp es una copia exacta en lo que respecta al tamaño del vector. Pero si yo lo que hago es una asignación directa del vector a vtemp a la inversa, yo no puedo retornar vtemp. Yo lo que necesito entonces es sobreescribir mi vector. ¿Ok? Entonces, vean que como vector es un arreglo, yo no estoy especificando cómo lo recibo. Pero como es un arreglo, es un vector, se va a estar recibiendo por referencia. Entonces, toda modificación que yo realice sobre el vector me va a afectar al vector del algoritmo principal. Entonces, una vez que dimensiono vtemp según el tamaño de mi vector, yo procedo a inicializar j según tamaño menos 1. Recuerden que tamaño menos 1 es de la misma manera el valor de la celda
de el último subíndice en ambos vectores. Es decir, si estos son mis dos vectores y j es tan menos 1, ok, de hecho, metamos acá tam también. Vamos que tam sea... Sí, sí. Tam en este caso va a ser 6, tam es n. Entonces, si j es tan menos 1, eso quiere decir que j es 5 para los subíndices 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, vean que acá yo tengo un para que lo que va a hacer es recorrer desde 0 hasta tan menos 1, es decir, todo el recorrido de mi vector, asignando a vtemp en la posición de j cada uno de los valores del vector. Luego de que yo voy asignando cada una de las posiciones, decremento j. Entonces, vean que acá están ocurriendo dos cosas. Y me va a comenzar en 0. J me va a comenzar en 5. Eso quiere decir que para un primer inicio de este recorrido de mi para, I me va a comenzar acá, afectándome todas estas celdas. J me va a comenzar acá, afectándome todas estas celdas. O de hecho, pongamos J aquí porque J me va a trabajar directamente con este. Tenemos que yo estoy asignando a vector, perdón, a vtemp J, es decir, esta celda, el valor de vector I. Entonces, yo estoy transfiriendo este 34 acá. Una vez que hago eso, manualmente decremento J, es decir, después de hacer esta asignación, J se convierte en 4, es decir, J se mueve de acá para acá. Luego de eso, acaba mi para. Como mi para acaba, I, que es el contador implementado en mi para, incrementa en paso 1, sigue siendo menor a 5, por lo tanto, volvemos a ingresar en el bucle con I ahora, siendo 1, recorrido del para, como siempre. Es decir, I se mueve para acá. Vean que entonces, según la lógica de mi algoritmo, ahora yo voy a asignar VI a vector I a vtemp J. Entonces el 38 pasa para acá, J decrementa, I incrementa, se vuelve a ejecutar, 10 viene para acá y vean que entonces lo mismo va a estar ocurriendo. 14, 31, 17, para cada uno de los decrementos e incrementos, donde J pasa de acá 3, 2, 1, 0, al mismo tiempo que I va 2, 3, 4 y 5, hasta que lleguemos a un punto en el que J recorrió de derecha a izquierda de 5 a 0, a la inversa que I recorrió de izquierda a derecha de 0 a 5. Una vez que llegamos a ese punto final y ya realizamos todas estas asignaciones, J se decrementa una última vez para acabar en J menos 1. Acaba el para, por lo tanto I incrementa en 1 una última vez. Ups, para acabar en I siendo 6, excediendo mis subíndices. Sin embargo, como el recorrido es hasta tan menos 1, eso ya no importa porque ya recorrimos todo el vector. Perdón, ok, como I me incrementa, me excede tan menos 1, eso ya no importa porque o sea, ya salimos del para. Entonces no importan que los valores ya excedan. Es un indicativo de que ya terminamos. Sin embargo, entonces, vean que acá el vector ya nos quedó invertido en vtemp, ¿verdad? Pero, como les dije, resulta ser que yo no puedo sencillamente devolver vtemp. Vtemp está atrapado en mi algoritmo principal. Eso implica que yo ahora tengo que hacer otro recorrido que va desde I siendo 0 hasta tan menos 1, es decir, otro recorrido de vector completo, asignando a vector I los valores de vtemp I. Entonces, para este segundo recorrido, yo vuelvo a inicializar I en 0, ya no voy a trabajar con J, sino que con I desde acá
desde acá podríamos verlo, sobreescribiendo estos valores al vector original, donde el resultado va a ser que el vector me va a quedar completamente invertido. Porque vean que entonces vtemp, siendo una versión invertida, se va a ir asignando paso a paso. Y acaba el subalgoritmo. Entonces, de nuevo, funciona, ¿verdad? Me invierte el vector y todo. Y es relativamente fácil de programar. Es una forma bastante intuitiva de trabajar, crear un vector auxiliar temporal y utilizarlo para almacenar temporalmente los valores y luego sobreescribir al otro vector y todo bien. Pero vean que esto implica el trabajo de que, primero que todo, tengo que crear y dimensionar un segundo vector temporalmente. Luego de eso, tengo que recorrer una y hasta 2 veces el tamaño de mi vector. ¿Ok? Entonces, es ahí donde yo les digo que aunque esta sea la forma más fácil, no es la más eficiente. Porque eso quiere decir que si el vector tuviera millones de celdas, yo voy a tener que recorrer esa millonada de celdas 2 veces. Quizá pueda existir una manera más fácil de invertir este vector sin tener que hacer ese recorrido 2 veces, ¿verdad? Y les digo que sí hay. Piensen ustedes en más o menos, digamos, cómo trabaja burbuja con una variable auxiliar. Me refiero, piensen en este vector. Piensen en lo fácil que sería invertirlo si, digamos, trabajémoslo en vtemp para no modificarlo acá arriba. Supongamos que este es el vector que quiero invertir. Imaginen qué fácil que sería invertirlo si yo lo que hago es de un extremo a otro invierto los valores 17 y 34. Un recorrido. 31 y 38. 2 celdas recorridas. 14 y 10. 3 celdas recorridas. O bueno, no 3 celdas, 3 pasos, porque en realidad recorrimos todas las celdas, pero lo hicimos en 3 bucles, digámosle, en 3 iteraciones de operación. Entonces, vean que pasamos de tener que dimensionar los 2 vectores y tener que recorrer la longitud entera de mi vector 2 veces a tener que hacer solo 3 repeticiones para un vector de tamaño 6, en lo que yo sencillamente lo que hago es malavariar los 2 valores de cada extremo opuestos en mi vector y me quedan completamente inverso, véanlo. 1731, 1731, 1410, 1410, 3834, 3834. ¿Ok? Ese es el secreto de lo que ocurre en la versión 2. Vean que entonces, en la versión 2, él igual define I y J como de tipo entero. Pero vean que en vez entonces de crear todo un vector temporal, lo que hace es sencillamente crear una variable auxiliar. Entonces, yo ya no necesito esto. Sino que puedo llegar y sencillamente crear aquí. O aquí, pongámoslo acá. Opa, no. Una variable auxiliar de tipo cadena, porque recuerden que mi vector es de tipo cadena. Vean que igual J yo lo inicializo en tamaño menos 1. Entonces, J va a ser 5, porque el tamaño es 6. Y vean que entonces tengo un para de recorrido y vean que es el único para de recorrido que tengo en mi algoritmo. Más aún, vean que tal y como les dije, ni siquiera es un recorrido completo. Yo pongo a recorrerlo desde 0 hasta tan menos 1 dividido entre 2. Es decir, yo recorro solo la mitad del vector.
Porque en esencia, vean que lo que estoy haciendo es, tal y como lo había hecho aquí abajo, partir el vector a la mitad y cada uno de esos tres valores lo voy a invertir con su contraparte en la segunda mitad del vector. De nuevo, como hacer un malabar. Si nosotros tenemos dos manos y estamos malabareando, la idea es pasar de la mano derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, ¿correcto? Algo así estoy haciendo. Este y este, este y este, este y este, y quedamos con el vector completamente invertido. No hace falta recorrerlo completo. Entonces, vean que para cada uno de los recorridos yo a auxiliar le asigno vector en posición J. ¿Cuál es la posición J? La última. ¿Ok? Entonces, de nuevo, recuerden cómo funcionaba burbuja porque esto se basa en la lógica de burbuja. J me va a comenzar acá. Esta posición yo la voy a guardar temporalmente en auxiliar como un respaldo. El siguiente paso es que a vector J yo le asigno vector I. Entonces, este 34 lo sobrescribo aquí. Y ahora, el 34 que acabo de usar para sobreescribir la última posición, lo sobrescribo con el valor respaldado en auxiliar que previamente estaba en la última posición. 17 pasa acá. Vean que en esencia, ya con la ayuda de variable auxiliar, hicimos la primera inversión en los dos valores de extremo de mi vector. 34, que era el primer valor, ahora es el último, y 17, que era el último, ahora es el primero. Lo que procede es hacer exactamente lo mismo, pero en un nivel más cercano al pivote central de mi vector, 38 y 31. Y vean que siguiendo la lógica del bucle, es justamente lo que va a pasar. J lo decremento en 1, J pasa a ser 4, es decir, se mueve de acá a acá. Y incrementa en un paso, es decir, y pasa de ser 0 a ser 1. Y originalmente estaba aquí, ahora I va a estar acá. Lo cual quiere decir que si seguimos la misma lógica del paso que acabamos de hacer, vector J lo guardo en auxiliar. Vector I lo guardo en vector J. Vector I le asigno auxiliar. Acabamos, decremento J, incremento I, vector J va para auxiliar, vector I va para vector J, y luego auxiliar va para vector I. Y nos queda el vector completamente invertido. Lo que va a ocurrir luego es que J va a decrementar una última vez y va a incrementar una última vez. Sin embargo, tenemos que el recorrido lo tenemos establecido para que recorra desde tamaño menos 1 hasta 2, perdón, dividido entre 2. Tamaño es 6, tamaño menos 1 es 5. 5 dividido entre 2 es una división no entera. Sin embargo, si ustedes recordarán, psint en este tipo de situaciones lo que hace es truncar ese valor. Es decir, vean que si yo, aparte de eso, lo pusiera aquí a escribir los valores que recorrimos de I, él me recorrió hasta 2. Porque el resultado de 5 dividido entre 2 truncado, de hecho escribámoslo acá, no importa. O aquí afuera para que no me lo escriba muchas veces. 5 trunc 5 dividido entre 2 es 2. Porque recuerden que truncar lo que hace no es redondear, es cortar la parte decimal. Si yo redondeo, el resultado va a ser 3. Porque específicamente recuerden que 5 dividido entre 2 es 2.5. Entonces redondear 2.5 me da 3. Pero truncar, recuerden que lo que hace es cortar la parte decimal. Dar de cuenta que no existe. Entonces,
Como para efectos del para, en este tipo de ecuaciones, PSInt lo que hace es truncar ese valor. Vean que acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando 2, el valor de I, de hecho quitemos ese 2 de I porque es incómodo. Cuando el valor de I, siendo 2, incremente una última vez para llegar a 3, me va a exceder el resultado de tamaño menos 1 dividido entre 2. Y ya no me va a recorrer más. Cuando los subíndices lleguen a este punto donde ya exceden el pivote y se pasan y tenemos el vector completamente invertido, según la lógica del recorrido, ya terminamos y el para no continúa. Por si acaso, gente, específicamente hablando, no importa, no importa. Es que vean que no es tanto el hecho de que no trunque, ¿verdad? Sino que vean que acá, inclusive como fuera, como I yo lo estoy incrementando de uno en uno, vean que los valores de I van a ser 0, 1, 2 y 3. Vean que inclusive si tomáramos este valor como un valor no truncado, eso quiere decir que el valor final va a ser 2.5. Vean que eso quiere decir que como yo voy incrementando de uno en uno, 0, 1, 2, para efectos de la lógica que yo tengo aquí programada, esto es como si estuviera truncado, porque el siguiente valor va a ser 3. Es decir, el valor previo es menor a 2.5, pero el siguiente valor ya excede 2.5. Entonces, por eso les digo que esto lo pueden considerar como si estuviera siendo truncado por el tipo de paso. Si esto, por supuesto, no fuera un paso entero, la cosa sería diferente, pero generalmente trabajamos con pasos enteros. No en muchos, o sea, son muy pocos los casos en los que se va a trabajar con un paso no entero. Es algo muy raro. ¿Ok? Y el vector, dicho y hecho, nos queda invertido. Ahora, pasamos entonces a la última versión, que la última versión en esencia hace algo similar a la 2, pero juega con la lógica aún más allá para ahorrarse una cierta instrucción como van a ver ahorita. Antes de continuar con la versión 3, sin embargo, que como ven acá, sí funciona, sí me invierte el vector, quiero nada más preguntar, ¿me entendieron hasta el momento la versión 1 y la versión 2? ¿O alguien no entendió? Okay, ahí veo que me levantan el pulgar varios, pero igual, por si acaso, me aseguro. Recuerden que me pueden levantar la mano, gente. Cualquier pregunta, como les dije, para eso estoy, ¿ok? Prefiero que se aseguren de que van entendiendo bien. Ok, entonces, la inversión 3, como les dije, es similar. Vean que de hecho las inicializaciones, perdón, las definiciones son las mismas. Él define I y J como de tipo entero, mis dos contadores, define una variable auxiliar como cadena y a J le asigna tamaño menos 1. Igual es un recorrido desde 0 hasta tamaño 1 dividido entre 2, es decir, igual recorre solamente la mitad del vector, entonces es mucho más eficiente que la versión 1. Sin embargo, vean que acá no hay un decremento manual de J. Recuerdan que en esta versión yo tenía tata, ¿verdad? Vector J en auxiliar, a vector J, vector I auxiliar y luego manualmente decremento J. Acá, sin embargo, me ahorro esa instrucción. Por si acaso, hago la aclaración, gente, no necesariamente el ahorrarme esa instrucción es algo que sea completamente necesario, ¿verdad? No es como que por yo tener manualmente esta instrucción de decrementar J, mi algoritmo va a ser mucho más lento. Como les dije, esto sencillamente es un ejercicio de lógica para que vean que acá me estoy ahorrando esa instrucción y funciona. ¿Ok? Entonces, no crean que siempre tienen que llegar a extremos tan minuciosos. Pero el punto es que vean acá la lógica de lo que estoy trabajando. Auxiliar, bueno, de nuevo, es un recorrido desde 0 hasta la mitad. Pero vean que el primer paso es auxiliar, asignarle el valor de vector J menos I. Luego a vector J menos I le voy a asignar el valor de vector.
y luego a vector I le asigno el auxiliar. ¿Por qué eso funciona? Ok, de nuevo, vean que I comienza en 0 y J igual comienza en tamaño -1. Eso quiere decir, volvemos al planteamiento inicial, donde I comienza en el primer subíndice y J me va a comenzar en el último subíndice. ¿Ok? Entonces, los recorridos manuales que habíamos llegado hasta el momento eran un decremento y un incremento manual de ambos contadores. Auxiliar, vean que trabaja de manera similar, por si acaso. De hecho, vean que es una asignación de un punto del vector auxiliar. A ese punto del vector que acabo de respaldarlo, le asigno vector I y luego vector I el auxiliar. Entonces, eso ya les da un indicio de que el trabajo de inversión en sí es igual. 34 va para acá, 17 va para acá y luego 34 va para acá. Sin embargo, yo no estoy marcando directamente vector J, sino que estoy marcando vector J menos 1 para el auxiliar. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que el primer valor de I es 0 y el valor de inicialización de J es 5. Eso quiere decir 5 menos 0, ¿verdad? Vamos a meter acá, vámonos aquí. Dejar de ponerlo negro, así como para que sea bien dramático. Pero... no, es que... ahí pongámoslo negro, para que sea bien dramático. Solo que tengo que cambiar el color de letra. Ahí está. J. Opa, ¿de? No acabo de decir que letra en blanco. J menos I. Entonces, eso quiere decir que J menos I, siendo 5 menos 0, en este momento va a ser 5. Y aquí también tengo que ponerlo. Ahí está. ¿Ahí? Ahí. Va a ser 5. Lo cual quiere decir que vector J menos I se refiere a la misma posición de J. Perdón, J menos 0, J menos I. Entonces, dicho y hecho, el 34 va acá, luego el 17 va acá y luego el 34 va ahí. Vámonos haciendo. 34, 34 y 17. Okay. Sin embargo, como vimos, J nunca es decrementado. El único que incrementa es I, incrementa de 1 en 1. Eso quiere decir que para la siguiente iteración J permanece aquí, pero I no. I incrementa en 1. Sin embargo, vean que como lo que yo estoy haciendo es calculando el valor que envío auxiliar según la resta de I a J, como J permanece estático, pero I va avanzando, el avance de I de 1 en 1 implica un decremento de J menos I, porque lo que yo le reste a J va a ser cada vez más según I se acerque a J. Entonces, como I avanzó en 1, J menos I ahora va a ser 4, porque 5 menos 1 es 4. Por lo tanto, J menos I siendo 38 se asigna acá, vector I se asigna acá y auxiliar se asigna a vector I, sin tener yo que decrementar manualmente J. Para el siguiente paso, I va a ser 2. Por lo tanto, J siendo 5 menos 2 me va a dar como resultado 3. Lo cual quiere decir que J menos I, como ahora I es más grande, va a avanzar un paso más para referirse a la celda 3. 0, 1, 2, 3. Entonces ahora 10 va para acá, vector I
va para vector j menos i, auxiliar va para vector i, y acaba el para. Luego entonces mi i incrementa una vez más para hacer 3. Tenemos que sin embargo 3 ya me va a estar excediendo tamaño menos 1 dividido entre 2, que sería 2.5 o 2 truncado. Entonces ya el para no se ejecuta. Aquí en esencia, como i sería 3, j menos i me estaría cayendo en 2. Pero de nuevo, como i ya excede tam menos 1 dividido entre 2, el par aquí ya acaba. Y el vector nos queda completamente invertido. Y de nuevo, como el vector se recibe siempre por referencia, con esos 3 pasos, sencillamente, sin yo tener que andar recorriendo el vector 2 veces y creando una copia del vector y todo eso, ya me queda completamente invertido el vector. Como detalle curioso, vean lo que ha invertido. Vean que no solamente recorrer solo la mitad del vector es útil porque el para se está ejecutando menos veces, sino que vean que graciosamente si no lo hiciéramos, el vector no quedaría invertido. Vean que acá lo que está ocurriendo es porque como yo estoy poniendo a psint a hacer este mismo recorrido hasta el final, eso quiere decir que aquí no se detiene el vector. Entonces eso quiere decir que este 10 regresa otra vez acá y el 14 acá. En la siguiente iteración, el 31 acá y el 38 acá. En la siguiente iteración, el 34 acá y el 17 acá. Y eso quiere decir que entonces básicamente estaríamos invirtiendo el vector 2 veces. Bueno, acá es porque comenzamos al revés, pero el punto es que entonces vean que acá lo que hicimos fue invertir el vector una vez y luego lo invertimos otra vez y entonces el vector nos queda básicamente igual. Entonces, no solamente es este procedimiento es útil porque recorremos menos veces el vector, sino que específicamente exige que lo recorramos solo hasta la mitad. ¿Okay? ¿Qué les pareció, gente? Esas serían las dos inversiones del vector en sus procesos. ¿Tiene alguno alguna duda? Ok, Javier, veo que me... Ok, ¿tenías duda, Javier, o, no, o fue accidental? No, 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 todo quedó claro, más bien está curioso. Varias utilidades con eso. Ok, ok. De hecho, vieras que tiene mucha utilidad. eh, considerando lo que tienen que hacer en PSInt, quizá ahorita no lo vas a ver mucho por las limitaciones del cursito, pero a medida que avances en la carrera vas a ver que este tipo de ejercicios son sumamente útiles. Sí, claro, me imagino. ¿Alguien más, gente? ¿Con alguna otra? Bueno, no sé, de hecho, no, porque no era una duda ni siquiera. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda o algo, o algún último comentario antes de terminar. Ya estamos llegando casi que al final. Bueno, Nada más, habrían clases el otro fin de semana. Bueno, tutoriales. eh, mis sesiones. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, la entrega, la entrega final de ustedes es el próximo fin de, ¿verdad? Sí, el próximo domingo. Sí. Yo por mí, yo sí las doy. Se supone que sí, es hasta la última sesión. De hecho, generalmente sí. Esas sesiones las cambiamos de fecha, solo que esta semana yo no voy a poder. Entonces, sí quedarían para el último fin de semana. Pero de que hay. Si ustedes tienen dudas, yo ahí voy a estar, ¿ok? Entonces, si necesitan algo, se pueden conectar, ¿ok? Entonces, ahí van Muchas a ver que gracias. yo ahora voy a actualizar, de hecho, los links y los voy a poner. Pero recuerden que
dudas del proyecto no, gente. Recuerden que yo no les puedo contestar dudas del proyecto. Entonces, sí va a haber sesión y de hecho hay algoritmos que no hemos visto. De hecho, no hemos visto estos, no hemos visto el del cine, no hemos visto del ahorcado. Todavía hay varias cosas que les puedo enseñar. Pero sí. Javier me dice, muchas gracias por todo. Con muchísimo gusto. Pues bueno, gente. Entonces, si no hay nada más, procedo por lo menos a cerrar la grabación. Entonces, para la grabación, bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por haber asistido. Y muchas gracias a ustedes, los que ven la grabación. Recuerden que las grabaciones de mis sesiones, gente, se suben en un periodo de 48 horas después de que de que acaban mis sesiones. Entonces pueden esperar que estén ahí en algún punto durante mañana o pasado. Sin embargo, recuerden que el canal de YouTube de la cátedra no solamente tiene las grabaciones de mis sesiones, sino que también tiene grabaciones de las sesiones de otros cursos de la cátedra, como los de lógica algorítmica. Y recuerden que también tiene inclusive grabaciones de las tutorías de este y otros cursos de la cátedra y también de ejemplos cortos de la materia de este y otros cursos de la cátedra. Entonces la idea es que sea un recurso audiovisual adicional ahí para ustedes, para que lo puedan estar usando y le puedan estar sacando provecho. Entonces, bueno, les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y un excelente cierre de cuatri. Ya vamos terminando. Muchísimas gracias y hasta luego.